Muy buenas noches, estás en sintonía de Luxor TV. Le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Vamos a presentarles hoy un análisis acerca del logo que ha lanzado la compañía para los IMAs, y como diseñador gráfico de profesión que soy, además de productor de televisión, voy a analizarlo desde mi punto de vista, ¿ok? Vamos a analizarlo desde mi punto de vista y les voy a dar mis aportaciones para que más o menos ustedes puedan tener una idea de qué es lo que yo veo en este logotipo. Cada quien ve algo en particular. Así que vamos a iniciar entonces con esto. La marca de una compañía se representa a través de un logotipo. Dependiendo del diseño, esto va a crear un patrón mental dentro de los seres humanos, dentro de nuestra cabeza, de nuestra conciencia, de lo que somos. Una vez que observemos ese logotipo, automáticamente sabemos que se trata de una marca en particular. Así de simple. Un logotipo nos va a decir de qué se trata esa compañía, los productos que hace, los servicios que ofrece. Y un logotipo debe encerrar todo lo que es esa compañía. Hay logotipos que cuestan miles y miles y miles de dólares. En este caso vamos a concentrarnos en el logotipo que ha lanzado One Ecosystem específicamente para los distribuidores de la marca. Aquel que representa la compañía, que habla de la compañía y expande a otras mentes el concepto, lo que es la visión, lo que es el proyecto, hacia dónde vamos, los productos que ofrecemos y todo el ecosistema en sí de lo que representamos como IMAs y distribuidores de la marca. Este es el logotipo que debemos utilizar solamente. Eventualmente la compañía lanzará el logotipo corporativo, el cual solo pueden utilizar ellos. Hoy día tenemos el logotipo de los distribuidores independientes de la marca, que estamos asociados a la compañía, y de eso vamos a hablar. Voy a presentarles entonces un panorama interesante acerca de este análisis que le he hecho. Aquí pueden ver el logotipo de One Ecosystem. Me encanta cómo se ve, muy simple, bastante armonioso. Vamos a ver otra toma que tenemos acá, impreso en un libro, por decirlo así. Más adelantico tenemos otra toma, observándolos con dos tonos, con el fondo negro y con el fondo blanco, y es de color dorado. Impreso en un suéter, ahí lo vemos también, un suéter blanco. De pronto un suéter negro quizás pueda resaltar más por el dorado. Vamos entonces al análisis desde mi punto de vista, cómo es este logotipo. ¿Ok? Voy a ir aquí primero. Hay varios elementos que están conformando este logo y es importante que veamos unos de ellos. ¿Ok? Si yo simplifico todo y pongo en blanco pues la pantalla, vamos a notar que sale de una vez un círculo con una letra E que viene siendo lo que es Ecosystem, y la O, como la ven ahora en negro, que representa la palabra One. Y acá la E de Ecosystem. Si lo componemos todo, van a observar que está allí, ¿no? La O de One y la E
de Ecosystem. Todo integrado. ¿Ok? Vamos entonces a ponerlo como estaba antes. Ahora observemos algo más. Observemos algo más del logo. Y supongamos que yo quisiera ver solamente esta sección de acá. Podemos observar que alrededor del logo está lo que se llama la cadena de bloques, que representa lo que es el blockchain. La cadena de bloques está representada por los cuadrados. Tiene dos cuadrados en el fondo y tiene un cuadrado en rotación, lo que conforma una cocada, podríamos decirle, y eso tiene un simbolismo que desde mi punto de vista yo lo interpreto de esta manera. Es una cocada y esa cocada básicamente desde mi punto de vista representa lo que es el protocolo de Ethereum. Podemos ver el logotipo del protocolo de Ethereum, ahí se los coloqué y yo pudiera ampliarlo, ¿no?, para conformar lo que es ese triángulo en cocada. Quiere decir que estamos montados sobre ese protocolo y básicamente el diseño está conformado por la cadena de bloques, el logo en el medio y abajo el nombre de One Ecosystem. One en bold, si lo pueden ver, está completamente en bold, y Ecosystem en una letra light, liviana, para no competir con el One. Más abajito tenemos Independent Marketing Associated. Esto quiere decir que somos distribuidores independientes de la marca. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta allí? Bueno, esto es nuevo. El logo no se había modificado ya de una forma oficial como la tenemos hoy. La versión anterior era una adaptación. Ya habíamos observado los anillos, los cuadros en una versión que nos llegó por allí, y en el centro tenía el logo viejo que ya conocemos todos. Esto es un logotipo completamente diferente y es el que podemos utilizar nosotros como representantes de la marca. Lo más probable es que dispongamos de esta información en alta definición dentro del back office de One Ecosystem. Al día de hoy todavía esta información no se ha hecho un newsletter que esté disponible en la lista de correos que por general nos llegan casi todas las semanas. Esto se repartió en los nuevos grupos que hay de redes sociales que, por cierto, deben inscribirse a estos grupos. Ya les muestro dónde está el portal para que puedan hacerlo. Y desde este sitio web van a encontrar todo acerca de One Ecosystem. Ya se los muestro. Aquí está. ¿Ok? Aquí ustedes se pueden suscribir a estos canales. Al canal de Instagram, de Facebook, de Twitter, de Telegram y lo que es la página web. Y este loguito que ven aquí arribita, lógico, con el tiempo va a ser modificado también y tendremos el logotipo que la compañía va a designar, pues, para la parte corporativa. De momento, he tocado básicamente el tema y la información que quería darles esta noche. Voy a ver si hay alguna información en la caja de comentarios. Tenemos aquí a Alberto. Buenas noches, ¿cómo estás, Alberto? Bendiciones, saludos ahí donde estés. ¿Quién más está escribiéndonos por acá? Vamos a ver. Tenemos acá también, vamos a esta toma más abierta. Tenemos por acá desde México a Juan José. Saludos, Juan José. A Francisco Ceballos. Y tengo por acá también en la sala de chat VIP, ya estoy abriendo los micrófonos para que puedan hablar y darnos su opinión acerca de qué piensan sobre estos logotipos. Los micrófonos están abiertos en las salas de VIP para aquellos que quieran hablar. Pueden hablar ya instantáneamente de lo que estamos tocando, el tema de los nuevos logotipos que están disponibles a manera de información de redes. Ya tendremos los logos en alta resolución. En cualquier momento la compañía nos los puede ofrecer. Daniel Gómez dice: Don Eric, muy buenas noches, gracias por su información. Saludos a Daniel, ahí donde te encuentres.
Estoy escuchando ahí, alguien que quiera hablar. Me conforman allá, me dicen a ver si en la sala VIP quieren hablar a alguien. Dori, si quieres decir algo, puedes hablar. Me avisas, a ver. Tenemos también acá a Gise, saludando a Jairo. Buenas noches de Cali. Y Educación Financiera, Alejandro nos da las buenas noches. También Rubén Elpidio, saludando de Argentina. Están las personas conectándose. Este webinario va a ser corto, quiero que sepan. Ya la información la he dado. Pero si tienen alguna pregunta de lo que hemos presentado, me dan su opinión. Vamos a ver quién más escribe aquí. Matías, saludos, buenas noches, Matías. Dice que le gusta el logo porque es a la vez simple y refinado. Sí, es muy simple y refinado. Vamos a esa toma nuevamente del logotipo para que puedan verlo. Y a mí me parece bien. Me parece bien el logotipo. Muy sencillo. Y está ahí disponible para que podamos nosotros, cuando ya tengamos más información de esto, tener acceso ya al logo en alta resolución. Miren los suéteres cómo se ven allí. Chévere, ¿no? Bueno, esa es la imagen que vamos a estar proyectando en los próximos meses. Acá tenemos cómo se ve dentro de un libro, cómo se puede proyectar entre el dorado y el negro. Me gusta mucho cómo se ve, muy, muy fino, ¿no? Acá lo tenemos también ya también en otro libro, en otro ángulo de visión. Y acá lo tenemos así en stickers o para una tarjeta de presentación a futuro. Básicamente disponemos ya de esta herramienta. Me imagino que nos darán información de cómo armarlo también, ¿no? Porque aquí está en una sola posición. El logo en la parte de arriba y abajo el nombre, pero sé que existen opciones de poner el logo a un costado y al lado el nombre. Ya ellos nos dirán cómo va a ser la parte de poder utilizar la marca. Recuerden que una marca tiene una forma de uso y no se pueden mezclar colores, no se pueden cambiar los pantones, porque este tono en particular, voy a acercarme un poquito, tiene un número de pantón. Si yo me acerco aquí a este amarillo y le doy un clic, esto tiene un número de pantón. Vamos a ver cuál es el número de pantón. Y este número de pantón es el que uno va a dar en la imprenta para que le saquen ese tono en particular. Según el sistema me dice que tiene un pantón DFC55C. Ese es el número de pantón que tiene la marca. Y bueno, el diseño es bastante simple, si lo pueden observar. Voy a seguir observando aquí alguna pregunta. Vamos a ver qué dice acá. Saludos de Argentina, nos dice Rubén, Matías. Nos dice que estaba simple y refinado. David nos dice el mercado agresivo de la compañía fue lo que nos llevó tan lejos y aparentemente vienen con más estrategias de marketing. Claro que el marketing lo es todo. El marketing lo es todo, mi amigo. Porque si no tenemos buen marketing, imagínense cómo vamos a hacer como compañía. El marketing lo es todo. Y tenemos aquí a Giles. Saludos desde Chiang Mai. Wow. Ese saludo está interesante, ¿eh? Desde muy lejos. Gavino dice, gracias Eri por la información. Buenas noches a todos. Desde Medellín, Carlos Patricio también está aquí mandando las buenas noches desde Ecuador. Y Francisco Ceballos, excelente información sobre el logotipo. Bueno, el video con la información ya está. Básicamente quería darle mi opinión a nivel de diseñador gráfico que soy. Y ese logotipo yo lo voy a animar, quiero que sepan. Voy a hacer una animación, como a mí me encanta la producción de videos, que es otra de mis cualidades. Voy a hacer una animación de ese logotipo en movimiento para ver cómo se ve y usarlo en los videos, porque hace rato yo no colocaba ningún logotipo producto de esto mismo, que como no sabíamos qué se iba a utilizar como logo,
entonces no quería colocar los logos viejos. Y el único que he estado utilizando es la moneda en sí. Que eso es algo que yo me cuestiono y lo dejo aquí en público para que si en algún lado los del corporativo me están escuchando, me ayuden a entender algo en particular. Y es sobre el diseño de la moneda. ¿Cómo va a ser el diseño de la moneda de Yuan? ¿Se ha pensado hacer algún diseño de la moneda? Porque si ustedes ven otros proyectos como Ethereum, Bitcoin, Ripple, todos tienen un logotipo de la moneda. Entonces, esa es una curiosidad que yo tengo, porque en 8 meses vamos a salir a público y tenemos que tener un logotipo de la moneda. La pregunta que hago, el círculo solito este que tengo aquí, voy a volver a marcarlo, ¿va a ser el logotipo de la moneda? Es la pregunta que yo les hago a el corporativo. ¿Por qué tengo esa curiosidad? ¿Por qué quiero entender cómo va a ser la marca de la moneda? Me imagino que eso tendrá su tiempo. Voy a hacer el switch para que puedan ver a qué me refiero. Básicamente eso. ¿Ves? Este es el logotipo solo. Y si yo lo marco acá, donde dice Yuan, que es en el área negra, eso es el símbolo de Yuan. Y el símbolo de Ecosystem es acá. Entonces yo quiero saber si ese va a ser el logotipo de la moneda. Hasta donde yo tengo entendido, no, porque la moneda es la moneda. Y este es el logotipo de los IMA, como ellos han dicho. Pero quiero saber si cuando vayamos al mercado, cuando vayamos a público la blockchain, si vamos a tener algún logotipo en particular o algún diseño especial para eso. Yo he estado utilizando en mis videos el logotipo de la moneda, que yo creo que debe ser el de la moneda porque es redondito y es el que siempre he conocido. Hay otro más viejito que no utilizo porque ese es cuando inició todo. Pero básicamente tengo esa curiosidad. Si ustedes quieren comentar o pensar algo de lo que yo estoy diciendo, comentar sobre lo que he estado opinando al respecto, me lo escriban aquí en la caja de comentarios, que empiezan ustedes, ¿no? Dice Educación Financiera que el logotipo quedó excelente. José Quispe dice, hola Eric, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Saludos Argentina, está eso por allá ya bien fresquito en la noche, me imagino, ¿no? Para el mundo seremos el número 1 en el mundo, así va a ser. Dalila nos dice, gracias por la información, saludos desde Tamaulipas. Doris Cartagena nos envía saludos, buenas noches desde Medellín, Colombia. Néstor Ramírez, saludos a la familia Juan. Luis Pérez, ¿cuándo por fin podremos intercambiar a otras criptos? Luis Pérez, te informo que tengo información enorme en el canal sobre todo eso que acabas de preguntar. Chécate los videos que tengo por allí. Y la información que te puede decir, lo más reciente, ya que estás haciendo la pregunta, es que entre 8 y 7 meses la compañía va a lanzar la blockchain a público. Y la moneda se va a lanzar con el contrato inteligente y ahí sabremos todo hacia dónde vamos. Sabremos cuántas monedas se van a mintear. Sabremos cuántas monedas van a entrar en ese primer año del 2023, que yo pienso que va a ser en el 2023 que vamos a lanzar eso a inicio de 2023. Y sabremos muchas cosas, porque ahora mismo estamos viendo poco a poco cómo la compañía va lanzando y va cambiando toda la imagen, porque a nivel técnico todo está cambiando dentro de la plataforma. Al ser un token RC20, automáticamente nos convertimos en un estándar de moneda, que tenemos un proyecto, un ecosistema pegado sobre el protocolo de Ethereum, y una vez que Yuan se pegue a la mainnet principal, que cuando eso suceda, lo más probable es que estemos sobre Proof of Stake. Todos los proyectos que están montados sobre Ethereum están sobre Proof of Stake. Entonces ya veremos qué sucede. El proyecto de Exchange lo anunció el CEO a comienzo de año, que ya el proyecto está en proceso de desarrollo, pero eso vendrá en su momento. Todo esto tiene una estrategia, chicos y chicas, para evitar que la moneda se vaya a 1 centavo. Yo no quiero que mi Yuan se vaya a 1 centavo. Yo quiero que
cuando salga al precio que he vaticinado de entre 66 euros a 96 euros por moneda, se sostenga y que en el tiempo se mantenga. Y si puede subir, mucho mejor. Yo no quiero que mi moneda, por la desesperación de querer salir a un exchange a cambiar, yo tenga que devaluar la moneda y que me den nada más $1, €1, pues. No me parece, a la compañía no creo que le parezca tampoco, ni a nadie, tenedor de yuan. Hemos esperado muchos años, entonces busquemos el procedimiento correspondiente, confiemos en el proceso y hagamos las cosas como tienen que ser, poco a poco, porque el apuro trae cansancio y suave lo vas a conseguir. Y nosotros vamos a entrar al mercado con nuestra yuan exchange, vamos a entrar suave, poco a poco. No pueden entrar todas las monedas de un solo tiro. Eventualmente, en un futuro, les voy a explicar un video de cómo puede entrar la moneda al mercado, qué cantidades van a poder entrar. Y esto es un futuro hipotético porque estoy hablando con desarrolladores de blockchain que me expliquen cómo es el proceso de entrada, ¿no? Para poder entender un poco y para que ustedes también estén informados. Bueno, de momento, si no tienen ninguna otra pregunta por la noche de hoy, creo que esta es la información que yo quería darle a todos ustedes acerca de los logos. Ya lo tenemos aquí en pantalla, como lo pueden ver. Este es el logotipo, One Ecosystem. Vemos aquí la O de One y la E de Ecosystem. Y esto es lo que tenemos ahora mismo disponible en el back office de la compañía. Y estamos esperando, va a estar pronto en el back office de la compañía, es lo que yo estoy vaticinando. Todavía no está en el back office de la compañía, pero está en las redes sociales de la compañía. Vuelvo y repito, pueden suscribirse a las redes sociales de One Ecosystem y esas redes sociales las pueden encontrar en esta dirección que se la voy a postear dentro de la sala para que todos se peguen y estén informados. Ahí se la estoy pegando. Esta es la página oficial de las redes sociales de One Ecosystem. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Para mí es un placer todas las noches o en el momento que hago un streaming. Me alegro mucho conversar con ustedes, explicarles las cosas como están, tratar de ver cómo podemos aprender más acerca de este proyecto y de esta manera poder entender hacia dónde vamos. Quiero decirte que estás en la mejor compañía fintech que tiene ya muchos años en el mercado, está sólida, está firme, más segura que nunca, y el próximo paso de toda la compañía es ir a público con nuestra blockchain, una blockchain montada sobre el protocolo de Ethereum con un token RC20. ¿Estás preparado para lo que viene? Bueno, infórmate aquí en Luxor TV y prepárate para lo que viene, que va a ser poderoso. Será entonces hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.